Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Román Herrera. Bienvenidos al curso de Cipe 3D. Y esta vez vamos a comenzar. En el vídeo anterior vimos todas las opciones de los nudos y ahora vamos a comenzar con el de las barras. Este es bastante más interesante y tiene bastante más opciones. Vale, en cuanto a aquí, esta opción ya la habíamos tocado anteriormente, pero bueno, yo por defecto tenía este elemento de aquí del vídeo anterior. Lo voy a borrar. Recordar, nudo, borrar. Selecciono los dos nudos y los elimino. Si me voy a barra y le digo nueva, me aparece esta ventana emergente donde me dice la capa activa que tengo. Recordar, viga. La capa activa se podía seleccionar desde este botón. Yo tenía dos, uno como viga y otro como pilar. Ahora mismo tengo activa la viga. El tipo de perfil seleccionado. El tipo de perfil, aquí me abre una biblioteca donde podemos seleccionar el material y el tipo de perfil y cómo se tiene que comportar. Tenemos uno genérico, tipo tirante, tipo pilar o tipo viga, ¿vale? A ver, comencemos. En el genérico, normalmente, cuando queréis introducir una estructura metálica, vais a utilizar siempre el genérico o el tirante. Estos son los empleados para la estructura metálica. Y cuando queréis introducir elementos de hormigón, podéis hacerlo o desde aquí o desde aquí, como pilar o como viga, ¿vale? Si pincháis en el genérico, veréis que en la selección de material, aquí os aparecen este tipo de perfil y abajo en la elección del perfil empleado se os modificará en función del material que seleccionéis, ¿vale? Este y este, realmente el material es el mismo, lo que pasa es que este suele ser un perfil laminado y este es armado. ¿Qué quiere decir armado? Que normalmente podéis configurar vosotros el espesor de las chapas que queréis utilizar, es decir, sería ejecutado a posteriori, es decir, este sería de biblioteca y este sería para hacer a partir de varios perfiles. Aquí se introducirían los perfiles conformados, es decir, los laminados en frío, maderas, aluminios, aluminio creado que lo creéis vosotros, evidentemente, porque sería uno nuevo o especial, como bien indica. Yo esta opción la verdad es que no la he tocado nunca, así que no puedo decir, no puedo dar más detalles. Y aquí uno que viene que indica de hormigón. ¿Vale? Este de hormigón, diréis, pero si tenemos pilar y viga que son de hormigón, ¿cómo es que en genérico viene un elemento de hormigón? Vale, pues esto es simplemente porque vosotros podéis indicarle que este pilar o esta viga que queramos introducir desde la parte genérica se va a comportar como un elemento de hormigón pero sin dimensionarse. Es decir, esta opción en cipes antiguos, antes de que aparecieran estas dos opciones, solamente te podía introducir un tipo de material pero no te lo dimensionaba. Digamos que esto ha quedado ahí, es decir, se sigue pudiendo introducir si quieres añadir un elemento pilar o un elemento viga sin dimensionarse, y posteriormente aparecieron pilares y vigas que sí que se podían dimensionar. Luego aquí podéis introducir pues totalmente un nuevo material, es decir, no tiene ni por qué ser ni elementos de hormigón, ni de acero ni de madera, es decir, podéis meterle totalmente las características de un nuevo material, desde la propia geometría, desde las características mecánicas como el área, la inercia, el módulo resistente, etcétera, como las propiedades del material. ¿Qué tipo de material sería? Si no se comporta como ninguno de los anteriores. ¿Vale? Esto en cuanto a genérico. Luego en tirante, el cálculo de tirantes sí que es interesante que os leáis esto, cálculo de tirantes en Cipe 3D, porque solo se comportarían como tal siempre y cuando cumplan unos condicionantes de geometría de la barra. Es decir, si vosotros metéis un pórtico de este estilo, ¿vale? ¿Qué sería el tirante? El tirante es
lo que tenemos de atado entre los dos pórticos, en el cual tienes que tener pues estas barras del perímetro alrededor del del tirante, y tienen que tener un ángulo de 90 grados. Si no, no os dejará y os dará problemas. Es decir, digamos que necesita unos condicionantes muy estrictos para que se pueda calcular la obra y te pueda dimensionar el tirante. Es decir, solamente se podrán utilizar en contadas ocasiones. Luego, en el ejemplo que haremos más adelante, utilizaremos el tirante y una alternativa al cálculo del tirante, pero con barras genéricas, en lo cual otorga mucha mayor libertad en el cálculo, ¿vale? Y no tendríamos el problema de estos condicionantes tan estrictos que nos marca el programa. En cuanto a pilares, pues os deja un pilar de hormigón, un pilar metálico. Dices, pero si lo tenemos en genérico, sí. Esta opción, digamos que es como que lo han copiado de CipeCAD, que es el otro programa, está el Cipe 3D y el CipeCAD. Y esto, este es un menú, lo han copiado tal cual de otro programa. Yo no hubiera metido esto, porque esto, para en mi opinión, lo único que hace es confundir. Siempre que metáis un pilar metálico, me iría aquí, a genérico. Nunca lo haría desde aquí. Pero bueno, el programa así lo permite. Es una alternativa más, ¿vale? Y este, pues si utilizáis pues un elemento compuesto, mitad hormigón, mitad metálico, ¿vale? Acordaos que siempre para añadir pilares, siempre vais a tener que haber creado en planos niveles. Si no, no os va a dejar meter pilares de hormigón, ¿vale? Para meter un pilar de hormigón que lo dimensione, hay que haber introducido anteriormente un nivel. Si no, no os va a dejar, ¿vale? Seguimos en barra nueva, mirando las opciones, pilares, ya hemos hablado de ellos, y vigas. Pues vigas, aquí tenéis una gran variedad para que el programa sepa el comportamiento que va a tener esa viga. ¿A qué se refiere con saber el comportamiento? Pues si va a ser una viga plana, es decir, si sabéis que el canto de vuestro forjado va a ser de 30 centímetros, pues aquí sería meter una viga de 30 centímetros, ¿vale? Si va a ser tipo descolgada, es decir, un canto de la viga mayor al canto del forjado. Si va a tener un armado de tipo celosía, ¿vale? Lo habitual es meter esta o esta de aquí. Esta de aquí sí va a ser una viga pretensada, pero evidentemente tendréis que ir a los datos del fabricante e introducirlos aquí. No suele ser una opción habitual, la verdad. Si va a ser una viga metálica, y diréis, pero bueno, una viga metálica, evidentemente, si vais a utilizar una viga metálica, yo siempre lo haría desde la opción de genérico. Pero esta opción, como lo han importado directamente desde CipeCAD y tiene este menú, es decir, el programa CipeCAD, pues así lo han querido añadir también en Cipe 3D. Y si queréis utilizar una viga de madera, ¿vale? Aquí estáis viendo las familias y aquí dentro podéis elegir el tipo dentro de familia. Esto me recuerda bastante a cómo se comporta o la manera de organización del Revit. Quienes estéis familiarizados con ese programa, pues veréis claramente cómo llama familias a la clasificación inicial de viga y luego un subtipo sería lo que aquí llama tipo dentro de cada familia. Dentro de vigas planas, pues tenemos tener las rectangulares de toda la vida, las que tienen forma de T, las que tienen forma de L en un lado o en el otro lado, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo introduzco? Todo eso está muy bien, me diréis, pero ahora mismo aquí no estamos otra vez en las mismas. No puedo introducir ninguna barra. Evidentemente os hace falta algún tipo de referencia, ¿vale? Si no habéis introducido ninguna plantilla, y para comenzar este ejemplo, sin plantillas exteriores, ¿vale? Porque de aquí las hayamos eliminado. Acordaos que eso lo vimos en el vídeo anterior, cómo se introducía una plantilla DWG externa. Pues nos vamos a planos, referencias,
y activamos las líneas de referencia. Si pongo solo las que tienen nudo y no tengo nada en el espacio modelo, evidentemente no se va a ver nada. Por lo que en planos referencias desactivamos solo las que tienen nudo. Y le decimos que nos muestre las líneas de referencia que vienen por defecto en el programa. Ok, pues una vez tenemos esto, ya podemos meter nuestra barra. Aquí veis, si os fijáis en el cursor del ratón, aparece por defecto pues una línea, una referencia de proximidad a la línea de referencia y de intersección. Esto que nos ha aparecido a lo largo del programa lo veremos un poquito más adelante, pero ya os adelanto que si queréis modificarlo se hace desde aquí, referencia a objetos, en el que os aparece la opción más cercano, intersección y extremo. Vale. En principio esto lo vamos a dejar tal cual, luego ya iremos modificando para que veáis qué proporciona estas herramientas en que nos pueden ayudar, modificándolas, ¿vale? Entonces en barra nueva pinchamos en la línea de intersección de las dos auxiliares de referencia y le ponemos 2 metros. Botón derecho para desactivar. Y ahora que ya tenemos nuestra primera barra, si no queréis que os confunda, lo que podemos hacer es desactivar. A mí me gusta tenerlo siempre desactivado y así solamente veo lo que realmente he reflejado en el espacio. Entonces en barras, así es como se utilizaría una nueva barra. Esto que os aparece aquí es la posición de la barra con respecto al eje. Aquí estamos viendo el eje de la barra, lo que sería la línea imaginaria del eje. Si hacemos zoom y nos acercamos, veréis como aquí os aparece el tipo de perfil y dónde está referenciado. En este caso es en el centro, porque yo lo he introducido en el centro. Si yo pusiera una esquina, ¿vale? No solamente, aunque yo tengo aquí como la capa activa viga, puedo introducir tanto elementos verticales como horizontales, no hay ningún problema. Y ahora me acerco, veréis que evidentemente se ha puesto en una esquina. Esto es muy útil cuando introduzcáis los pilares, pues para definir el punto de crecimiento o digamos la línea de crecimiento o la dimensión hacia donde tiene que crecer ese pilar. Yo puedo prever que a lo mejor el pilar que va a llevar una nave va a ser un IP300, pero cuando calcule puede ser que sea un 360. Entonces, si no puedo crecer porque tengo otra edificación anexa, pues lo que le puedo indicar es que tiene que crecer ese pilar hacia la parte interior de la nave para no invadir la parte exterior. No sé si queda claro, pero a lo que me vengo a referir es que al igual que los pilares puedes definir que crezcan hacia adentro de la nave, en las vigas también puedes definir que este punto de aquí es la altura libre que quieres tener debajo de esa viga y que tu viga crezca hacia arriba en el caso de tener que aumentar de perfil. ¿Vale? Aquí os aparecerá además el ángulo en el que lo estáis metiendo. Por ejemplo, yo ahora le digo un ángulo de 35, pongo 1 metro de longitud y veis como tiene un giro de 35 grados en este caso. Y aquí os indica los perfiles que hemos empleado. En este caso solamente hemos utilizado el IP80. ¿Vale? Pues vamos a dejarnos un nudo de referencia para introducir nuevos elementos. Aquí en nuevo pilar, como os he dicho antes. Para introducir pilares de hormigón hay que definir 2 niveles en obra. Acordaos entonces que para meter un nuevo pilar de hormigón lo podéis hacer o desde aquí o desde barra genérica pilar. ¿Vale? Se pueden introducir de cualquiera de las dos maneras, independientemente. ¿Ok? Bueno, pues vamos a crear esos 2 niveles para introducir un pilar de hormigón. Añadimos un nuevo nivel
Pongamos nivel 1. Y ponemos una cota de 5 metros. Vale, hay que definir dos, correcto. Pues, nivel ok. Nuevo pilar. Y ahora me deja añadir un pilar de hormigón. Aquí tenemos el cuadro de posición relativa de ese perfil y la viga, y el pilar, la dimensión en la dirección X e Y. Vamos a dejarlo en 30, le damos a aceptar, nivel inicial 0, nivel final 1, todo correcto. Directamente marcando en el punto ya te introduce ese pilar. No tengo que definir la altura del pilar porque evidentemente se la hemos marcado aquí, de nivel 0 a nivel 1. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Nueva viga. Aquí para definir vigas de hormigón no es necesario meter niveles, es decir, las puedes introducir sin haber añadido ningún tipo de nivel, ¿vale? Es la diferencia con respecto a los pilares, al igual que antes. Aquí basándome en un nudo y en la viga que me tiene que definir, le damos a aceptar, elegimos un punto. Ahora mismo la línea de crecimiento sería en la dirección Y, en la dirección X, marco el siguiente y ahora le digo que esa viga va a tener 2 metros. ¿Veis cómo me la ha puesto que el punto superior de la viga es los 5 metros que he definido como nivel? ¿Ok? Aquí tendría ya un pilar de 30 por 30 y una viga de 30 por 30. ¿En qué capa están activas? Pues acordaos, en la capa vigas. Realmente yo debería de definir que este elemento de aquí debería ir a la capa pilar, pero esto no es algo que te obligue el programa, sino es un tema de ordenación a nivel de diseñador, que luego es mucho más sencillo en visualizar elementos viga, visualizar elementos pilares, son metálicos, de hormigón. Cuantas más capas creéis, más ordenado tendréis toda la estructura y podréis visualizar lo que queráis ver, ¿vale? Vale. Elemento borrar, pues si yo borro este pilar, ojo que borra esta viga, pero los nudos no me los ha borrado, ¿vale? Lo tenéis que tener en cuenta. Yo aquí podéis ver tipos de incidencias. Normalmente aquí si os aparece un signo de exclamación es, pues ojo, cuidado, pues os dará información que el programa piensa que no está del todo definido. Pero si borramos una barra os dará un error, es decir, en el momento en el que hay un nudo y no hay ninguna barra conectada, esto para el programa es un error, es decir, no os va a dejar ni siquiera empezar a calcular, ¿ok? Yo ahora mismo para que no esté, para no tener un exceso de información, lo suelo desconectar. Pero cuando ya tengo avanzada una obra, lo suelo habilitar para saber si me ha quedado algún nudo suelto por ahí, ¿vale? A lo mejor en estructuras sencillas se ve visualmente que no hay ninguno desconectado, pero cuando tengáis estructuras complejas, con cerchas, pues posiblemente podría haber algún nudo al editar y crear la estructura que se haya quedado suelto. Entonces no está de más antes de calcular activar este botón de incidencias, ¿vale? Mover extremo. Bueno, podemos seleccionar, aquí abajo os aparece la información de mover extremo. Seleccione un extremo. Podemos seleccionar este extremo de aquí y estirarlo 1 metro más, ¿vale? Habéis movido el extremo, pero además os ha dejado el nudo anterior, es decir, la barra iría de aquí a aquí. ¿Y cómo sé eso? Pues si yo pincho en barra de escribir, aunque tengáis un nudo intermedio, pero la barra ir continua desde el punto de unión con el pilar
hasta la prolongación que hemos hecho. Ha dejado este nudo intermedio, que realmente si no vais a enlazar ningún elemento perpendicular o que arranque de esta viga, lo podíamos borrar. ¿Veis? Cómo ha quitado el grosor de la línea, porque la barra era la misma. Vamos a dejar ese nudo ahí. Otra opción para crear un nudo interior sería el nudo nuevo. Veis que me marca desde este punto de origen, pues quiero otro a 0,5. Puedo crear diferentes nudos, pero la barra seguirá siendo siempre de aquí a aquí. ¿Vale? Describir posición. Bueno, en la opción de escribir podemos definirle o modificar en cualquier momento el tipo de pilar o de viga que estamos empleando. Incluso podemos volver a genérico y decir que es una viga metálica. ¿Ok? Esta es sencilla. Describir disposición. Esta es muy interesante porque si en la posición inicial yo no sé este pilar en qué esquina quiero que esté, pues ahora puedo pinchar, seleccionarla y con el botón derecho puedo definirle si quiero que tenga ángulo o no. Pues no quiero que tenga ángulo. Y además que esté posicionado en una de las esquinas. ¿Veis? Como me la ha cogido de esta esquina. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de cómo visualizarlo. Aquí tenemos el eje Z y el eje Y correspondientes al eje Z y al eje Y que tenemos en el espacio modelo. Si quiero que esté en esta esquina, pues fácil, me vengo aquí y le damos a aceptar. ¿Vale? Esta opción es muy utilizada, ¿vale? Tanto para pilares como para vigas. Yo me suelo definir unos puntos de crecimiento tanto para pilares como para vigas, y a partir de ahí que ese elemento crezca en la dirección que tiene espacio. Si son pilares hacia adentro, en el caso de que por fuera tengamos un cerramiento o otra edificación anexa, y en el caso de las vigas, como tal y está aquí reflejado, suelo definir el punto superior para que crezca hacia abajo, porque normalmente este punto superior pues suele ser pues, un forjado que tengamos pisable y está a una altura de 5 metros. Entonces no voy a querer que la viga crezca hacia arriba, quiero que crezca hacia abajo. ¿Vale? Más opciones. Desplazamientos en los ejes locales iguales en los dos extremos. Si queremos que sea así o no, podemos elegir el punto de origen y el punto de destino. ¿Y cuál es el punto de origen y el punto de destino? Veis la flecha roja. El punto de origen sería la parte inferior y el punto de destino o de extremo sería la parte superior. Lo podemos definir pues, en ejes locales y en ejes globales. Si no queremos coger estos ejes, si queremos coger estos ejes de aquí. Yo siempre me suelo coger ejes locales. Más opciones. Invertir el sentido del eje X. Pues el eje X es el eje rojo. Puedo seleccionar la pieza, botón derecho y que ahora esté en la parte inferior. ¿Vale? Esto se puede elegir, esto es útil cuando por ejemplo tengamos múltiples pilares y no sepamos cómo hayamos introducido su punto inicial y su punto final y quiero definir que todos tengan la misma posición relativa, pues puedo seleccionarlos todos y ver que la flecha roja indique en una dirección, hacia arriba o hacia abajo, y así luego definir muy fácilmente cuál es la posición relativa. Esto lo veremos luego con un ejemplo. Describir material, pues el tipo de material. En este caso el material seleccionado son hormigones y el material es un C25-C30. Y diréis, ¿pero qué nomenclatura es esta? Pues el tipo de nomenclatura que tenemos aquí estará en función de la pestaña obra, datos generales, visualización de la norma y la tipología que tengamos. Por ejemplo, si ahora en normas seleccionamos que tenga la normativa española, que es el Código Técnico de Edificación, y por defecto se activará la EHE 2008 España, le damos a aceptar.
La categoría de uso, pues le podemos decir que es una... Para naves industriales, pues le pondríamos esta. También podríamos utilizar la de arriba, pero suelo elegir la G2. Veréis cómo ha cambiado la nomenclatura de los hormigones, la de los ambientes, también la del acero, incluso las acciones entrando posteriormente dentro de cada uno de la definición de combinaciones, hipótesis, etcétera, también modifica interiormente cómo se van introduciendo, ¿vale? Esto es simplemente para que veáis cómo ha cambiado la nomenclatura. Antes de escribir material, antes ponía que era un C2530, que era la normativa del Eurocódigo, la normativa europea, ahora es un HA25. En el caso de que no quiero que tenga un material el que viene por defecto y que esta barra tenga un material especial o diferente, pues seleccionaremos en función de la normativa que hemos elegido por defecto cuál va a ser el comportamiento de esa barra, qué tipo de material vamos a utilizar, ¿vale? También pasaría lo mismo, por ejemplo, si pongo una barra metálica, vamos a definir, en vez de un IP80 que es muy pequeño, voy a poner un IP360. No quiero que me compruebe a fuego y me cojo este extremo, le doy un metro de longitud. Acordaos que como tengo el ángulo 35 grados me lo ha puesto girado. Si no queremos que tenga este ángulo girado, lo ponemos en 0. Y si queremos que en vez de esta posición tenga la otra, es decir, que el eje fuerte de este elemento metálico esté orientado en la alineación del pórtico, pues podemos cambiarlo. ¿Vale? Ok, y aquí en barra, materiales, que era lo que estábamos viendo, escribir material, pues ahora me he cogido el tipo de acero que por defecto venía en la obra. Si quiero definir un material diferente, con un límite elástico diferente, pues aquí tendremos los materiales en función de la normativa que hemos seleccionado. Crear piezas. Vale, ¿os acordáis que os he dicho antes que esta pieza, aunque tiene varios nudos en el interior de la barra, pero la barra va desde el punto inicial a punto final? Si quiero que este elemento esté formado por una pieza que vaya de este nudo a este nudo, y de este nudo a este nudo, y de este nudo a este nudo, ¿cómo lo puedo hacer una vez ya está creada? Pues en crear piezas selecciono el nudo inicial y final. Por ejemplo, puedo seleccionar este o puedo seleccionar este. ¿Desea crear la pieza? Sí. ¿Os habéis fijado? Aquí ha dejado en grueso atravesando el nudo interior. Pero este nudo de aquí ya vuelve otra vez la línea a ser fina. Significa que en barras de escribir tengo una barra que va de aquí a aquí y otra barra que va de aquí a aquí. Incluso esta barra ahora de aquí, que era de hormigón, puedo definir ahora que sea una metálica. Vale, pues ahora tengo una parte del elemento viga, estará formado por una parte con un material de hormigón y otro con una pieza metálica. Para eso sirve. Puedo hacer el caso inverso, es decir, que tenga varios tramos de pieza y quiero unificarlo todo. Pues elijo el punto inicial y el punto final, le decimos que sí. Y diréis, en este caso, ¿cuál me ha cogido? ¿La barra de hormigón o la metálica? Pues como hemos seleccionado como origen uno que estaba enlazado a la pieza de hormigón, pues lo que me ha hecho es prolongar todo ese material a la de hormigón. ¿Veis? Ha desaparecido el tramo que había metálico. Esta opción es muy útil y la utilizo, bueno, yo en mi caso la utilizo muchísimo. Agrupar. Vale. La opción de agrupar es como si fuera una copia de las propiedades del perfil y de los materiales que se han utilizado en una barra
para darle esas propiedades a otra barra. Por ejemplo, puedo copiar esta y se las puedo pegar a esta. Botón derecho, acepto y habré copiado. Bueno, esto de vez en cuando puede salir. Son pequeños errores del programa. Si le dais a ignorar, a veces es suficiente. Si no, pues a veces os tirará fuera del programa. Pero bueno, sí que es recomendable cuando tengáis una obra grande. No hay guardados automáticos. Yo esto es un error que Cipe debería corregir, y al igual que AutoCAD, poder programar unos intervalos de grabación. Pero bueno, vale, volviendo al tema de igualar propiedades, vamos a seleccionar que esto es un elemento pilar, o que esté en la capa pilar, mejor dicho, y esto está en el elemento viga. Y ahora introducimos una nueva barra como elemento pilar. Vamos a activar la capa pilar y lo introducimos en una nueva barra. Vale. Agrupar. Si yo agrupo esta viga con este elemento metálico y los agrupamos, vale, se ve, me está dando problemas. Ya he averiguado, creo que ya sé qué pasa, porque le estoy diciendo que este elemento viga de hormigón me lo copie a este elemento vertical. Y yo creo que esto, cuando igualamos elementos metálicos, no hay problema, pero cuando estoy cambiando las propiedades de un elemento de hormigón a un elemento metálico, sí que da problemas. Es decir, no funciona muy bien esta opción, así que vamos a volver a salir. Una vez hemos vuelto a entrar, en barra vamos a describir que esto sea una pieza metálica. Esto definimos que sea un elemento pilar o que esté en la capa pilar. Esto le definimos que en vez de ser un IP 80 vamos a ver un IP 400, y queremos decirle que este elemento pilar también tenga la misma sección del IP 400. Es decir, para igualar propiedades, o para crear grupos, mejor dicho, según como lo llama el programa, realmente lo que estamos haciendo es decirle que este y este van a ser iguales siempre, a excepción de este se va a seguir manteniendo en la capa vigas y este en la capa pilar, pero siempre van a tener el mismo perfil. Si yo ahora describo que este, en vez de ser un IP400, va a ser un 120, automáticamente el otro me va a definir siempre que va a ser un perfil IP120. Van a igualarse siempre las propiedades del perfil que estemos utilizando. Pero como ya habéis visto, si aquí ponéis un pilar, un elemento de hormigón que se dimensione, que se pueda dimensionar, y aquí un elemento metálico, os va a dar problemas, ¿vale? Eso no lo hagáis entre un elemento de hormigón y un elemento metálico. Lo podéis utilizar siempre cuando sean elementos metálicos los dos y queramos que tengan el mismo perfil, ¿vale? Lo único que me está igualando es el perfil, pero no me está igualando ni las capas ni otras propiedades intrínsecas que le pongamos a la barra, como los efectos, los coeficientes de empotramiento que tengamos en los nudos, o los pandeos, o el pandeo de lateral. Solamente se va a igualar o van a agruparse el tipo de perfil empleado únicamente. Bueno, y la acción inversa, desagrupar. ¿Veis cómo el grupo este se llama ahora mismo G1? Si le damos a desagrupar, ya no tenemos grupos. Vale. Por ejemplo, aquí ahora vendría la opción de pandeo. Si volvemos a agrupar esta con esta, y esto si son grupos, y ahora definimos un pandeo
de esta barra y le decimos que tenemos un pandeo que es igual a la mitad de la longitud de la barra, ¿vale? Las propiedades de pandeo del elemento pilar van a ser 1 y aquí tenemos 0,5. Por lo tanto, solamente se van a agrupar las propiedades mecánicas de la barra, pero no se van a copiar las propiedades adicionales que nosotros estemos marcando como pandeo, pandeo laterales, articulaciones, empotramientos, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Bueno, la opción pandeo, como hemos visto anteriormente, podemos definir que no tenga pandeo, pandeo 0,5, 0,7, esto ya en función del tipo de las características de la estructura que tengamos. Si tenemos, si es una barra bien empotrada, superior e inferior, si es una barra empotrada articulada, ¿vale? Esta se suele utilizar, por ejemplo, en forjados. Si tenemos esta viga de aquí arriba y tenemos un forjado que recoge el canto de esa viga, pues evidentemente no va a pandear en el eje fuera del plano. Entonces pondríamos 0. Este caso de aquí pues se puede dar cuando tenemos una barra bien empotrada, cuando tenemos un empotramiento perfecto superior e inferior, por ejemplo un elemento viga donde vaya a dos caras interiores de muro y que esté con una unión rígida, pues se podría considerar un pandeo 0,5. Este se suele utilizar mucho en naves industriales, es decir, donde tengamos cruces de San Andrés o de, bueno, arriostramientos y tengamos un empotramiento en la parte inferior. Pues a lo mejor pandeos entre vanos de edificios, entre pilares de diferentes plantas. Se suele utilizar bastante este en ménsula, pues cuando tenemos un voladizo, que tenemos empotrado una parte y libre en la otra. Para definir un pandeo independiente que nosotros queramos poner. O una longitud de pandeo. Es decir, si esta barra tiene 3 metros, pues yo le puedo definir que la longitud de pandeo sea la distancia entre las correas que tengamos a lo mejor en la parte superior, que están posicionadas pues cada metro. Pues la longitud de pandeo será 1 metro. Y esto es un cálculo aproximado que os puede dar del coeficiente de pandeo en función de la traslacionalidad de la estructura, ¿vale? Esto sí que es más conceptual, lo tenéis que tener mucho cuidado al utilizar esta opción. Yo no suelo utilizarla, suelo tener claro qué tipo de pandeo tengo que utilizar porque digamos que afecta mucho al comportamiento y a las comprobaciones que se realicen en la barra y a los resultados que os den. Por lo tanto, para tener siempre controlada la estructura, yo suelo definir en todas las barras qué tipo de pandeo suelen tener, ¿vale? Esto sería en el plano XY, es decir, en este caso sería en el eje débil, porque tengo dos inercias claramente diferenciadas. Esta sería la inercia del eje fuerte y esta es la inercia del eje débil, ¿vale? Y aquí abajo pues tendríamos al contrario, en el eje fuerte. Esto en cuanto al pandeo, que sería más aplicable a vigas, a pilares, perdonar, aunque también a vigas. Y este es el pandeo lateral, que sería más aplicable a las vigas. Tenemos un pandeo para el ala superior y otro para el ala inferior. ¿Dónde se puede dar este caso? Por ejemplo, si tengo vigas descolgadas, pues el ala superior estará influenciada por la continuidad del forjado que tengamos y el ala inferior, si es una viga descolgada, pues estará libre. Pues podríamos tener que arriba tenemos un beta 0 y en la parte inferior un beta 1 porque está descolgada. Articulaciones en los extremos. Aquí directamente, si nos vamos a una barra y nos vamos a uno de los extremos de la barra, pues te está indicando que aquí tendríamos una articulación. Ojo, acordaros que aunque yo he agrupado esta barra y esta barra, tendrán el mismo perfil, pero los coeficientes de pandeo que yo estoy definiendo o las articulaciones de esta barra nunca se van a aplicar en esta, ¿vale? Eso que quede claro. Aquí evidentemente, en este caso, pues tenemos un pilar y una viga ménsula. Si yo pongo una articulación aquí, no va a tener ningún efecto.
Pero si yo pongo una articulación aquí y le doy a calcular, evidentemente se va a comportar como un mecanismo y os va a dar un problema de inestabilidad. Hay que tener mucho cuidado cuando defináis las articulaciones, en el caso de que las lleven, donde las ponéis para que sea una estructura y no sea un mecanismo. ¿Vale? Yo, más que utilizar articulaciones en los extremos, suelo utilizar empotramiento en los extremos, donde aquí puedo definir los empotramientos en el origen y en el final. ¿Veis? La flecha la flecha roja, pues este sería el origen de la pieza y este sería el extremo de la pieza. Y aquí podéis definir tanto un empotramiento en la dirección del eje XY, que sería el eje débil, como en el X fuerte. ¿Por qué suelo utilizar más esta opción? Porque os permite poner un grado de rigidez que va entre 0 y 1. Si queréis un empotramiento perfecto podéis poner 0, 0. Yo en mi caso, si quiero un empotramiento en el origen de la pieza en el eje XY, perdonad, sí, correcto, en el eje XY, pues aquí pondría 0,01 y 0,01. ¿Por qué 0,01 y no 0? Pues siempre hará falta como mínimo algo de rigidez. Si metemos, por ejemplo, los efectos sísmicos, siempre se producirán pequeños movimientos que si tenemos aquí una rigidez de 0, pues posiblemente os pueda dar un problema de mecanismo. Por eso suelo meterle un mínimo de rigidez, ¿vale? Que no afecta al dimensionado de la barra, pero sí a la estabilidad total de la estructura, porque si os da una inestabilidad os da problema, ¿vale? Por tanto, yo suelo utilizar esta opción, empotramiento en los extremos, más que articulación en los extremos, aunque esta a priori es más sencilla de visualizar, pero esta es mucho más efectiva. Crear grupos de flecha. Vale. El grupo de flecha, si os fijáis, a ver, editar grupos de flecha, vale. Aquí crear grupos de flecha, tenemos el grupo 2 y el grupo 1 de flecha. Y ahora en editar grupos de flecha, pues aquí editaremos el tipo de grupo de flecha que queremos. Evidentemente lo dejaré estas opciones tal y como están. Y aquí en barra flecha límite es realmente donde limitaremos la flecha que queremos en la barra. Si es una flecha máxima, en el eje XY, en este caso, está en posición vertical, la flecha que me interesaría no sería en el XY, sería en el XZ, que sería la deformación vertical que tendría esta barra. Si quiero poner una máxima absoluta, es decir, considerando todas las hipótesis de carga más el peso propio, si es una máxima relativa, es decir, si en vez de definir la deformación en milímetros, pues lo que quiero es, en función de la longitud de la barra, pues que la deformación máxima sea L partido 250. Pues si la barra tiene 2 metros, se le permitirá más deformación que si tiene la barra 1 metro. Esta es la que yo suelo emplear. No en el XY, en este caso, evidentemente sería en el XZ. ¿Vale? Si ese son elementos muy rígidos, si aquí en punta tuviera, pues no sé, un tabique superior, un muro de carga, pues la flecha máxima le permitiría un L500, y si no tuviera nada o todo fuera una viga de cubierta, pues le permitiría un L250. Esa sería para la máxima. Y para la activa, si solamente no quisiera considerar el peso propio de la barra o la carga permanente. La activa sería solamente para las sobrecargas. ¿Vale? Pues aquí tengo flecha activa 250. Edición de vigas. Para la edición de vigas, evidentemente solamente me dejaría editar vigas cuando tengo vigas de hormigón. En este caso es una metálica.
Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.